Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Bienvenidos todos. Hoy hemos invitado al abogado Franklin Soria. Él es miembro del Observatorio de Política Minera, el director para ser exactos, especialista en el tema del combate a la minería ilegal, director de la Agencia de Prensa Minera, periodista, investigador, documentalista, escritor. Gracias por estar aquí, Franklin. Y justamente vamos a conversar de el combate a la minería ilegal, que debería ser, desde nuestro punto de vista, prioridad nacional. ¿Cuál es el verdadero tamaño, Franklin, de la minería ilegal? ¿Estamos ante economías criminales aisladas o ante un sistema organizado que pretende competir con el Estado? Muy buenas noches, Jimmy. Ecuador, un honor estar aquí en Café con JJ. La minería ilegal, ante todo, es un hecho social. ¿Qué quiero decir con esto? Que los orígenes de la minería ilegal en algunas zonas son históricos, Nambija, Ponce Enríquez. En otros son derivaciones de una de las causas fundamentales del origen de la minería ilegal, la corrupción en entidades de control minero y ambientales. Y hoy, en esta última fase histórica, ha sido cooptada por los grupos narcodelincuenciales. Esa es, a mi manera de ver, la dimensión de este fenómeno. Claro. ¿En qué medida ha crecido la minería ilegal, Franklin? ¿En qué provincias ya está funcionando como una especie de estructura del crimen organizado? Sin duda, en las provincias amazónicas de Napo, Zamora Chinchipe, hace poco Zamora Chinchipe vivió una suerte de levantamiento de lo que ellos denominan emprendedores mineros. Extrañamente, la solución inmediata de la gobernadora, que fue ofrecerles una regularización tras el catastro minero, resulta sorprendente, resulta contradictoria con una voluntad política clara, diáfana, loable, del presidente Daniel Noboa, que como ningún otro gobierno en la historia minera reciente del Ecuador, ponga usted 20, 30 años, ha combatido a la minería ilegal. Claro, vamos a hablar de ese tema sin ninguna duda, pero sí quería saber por qué no es bueno regularizar a la minería ilegal, a la pequeña minería, no sé si es lo mismo que la minería artesanal, como le llaman. Exactamente no es lo mismo. Hay diferencias porque la artesanal, la de subsistencia, la pequeña minería, la mediana y la gran minería están reguladas, y al ser reguladas son legales por el Estado ecuatoriano. Quienes están fuera no tienen concesiones, no tienen contratos de operación y operan sobre escenarios mineros, muchas veces sobre áreas naturales, parques nacionales, sobre nacientes hídricas, en zonas urbanas como en Zaruma, aunque no lo quieran admitir, está tipificado en el COIP y por lo tanto es delito mientras esa ley esté vigente, y qué bueno que esté vigente. O sea, es una diferencia radical. Ellos pretenden mixturar, volverlo brumoso, pero no. Quien comete minería sin tener una concesión, un contrato de operación, cae en ilegalidad. Claro. Ahora, Franklin, ¿cómo se hace para no confundir la minería ilegal y la minería artesanal? Sí, ciertamente es muy sutil el margen de diferencia. En ríos del Napo, de la provincia del Napo, usted puede ver naporrunas, quechua hablantes, amazónicos, haciendo minería, con unas pequeñas dragas que ellos alquilan a criollos, y esta operación, que debería enmarcarse dentro de lo que permite la ley, un gramaje mínimo para sobrevivencia, es superado con estas dragas, que claro, en una draga con una familia amazónica, pues el impacto es mínimo al remover la orilla del río, de nuestros gigantescos ríos amazónicos, pero si son 100 familias, si son 300, ya hay un impacto. Por lo tanto, sí, usted enfoca muy bien, es necesario cambios, una actualización sin caer en un populismo penal, una actualización en la legislación tanto de la ley minera sobre lo que implica ser artesanal y quienes están en la informalidad, y tanto en el COIP, tanto por cuanto funcionarios de Arcón, sobre todo los de baja ralea, vacunan
a los mineros formales, acercándolos o pretendiéndoles asociar con la minería ilegal. Estas vacunas significa, pues en buen romance, que les piden X cantidad de recursos para permitirles trabajar, para darles alguna facilidad, qué sé yo, o para no detener ciertos trámites, ¿no? Por supuesto, recuerde usted que en 2024 Arcom fue allanada por la Fiscalía, pero yo debo reconocer que se ve un cambio de timón en la dirigencia ejecutiva de Arcom, quienes están en Quito. No sucede y no puedo afirmar. Es más, nosotros lideramos una denuncia en la provincia de Morona sobre un funcionario con las evidencias necesarias y felicitamos a la Dirección Nacional que lo removió casi al día siguiente. Eso significa también un cambio en una entidad que estaba sometida prácticamente antes o al silencio o a la complicidad o directamente al cohecho. Y es verdad esto de que hay algunos personeros de determinados GATS que aparentemente tendrían alguna suerte de vinculación con determinados estratos del crimen organizado o con bandas, etcétera. Y ¿por qué no? A lo mejor con ciertos funcionarios de Arcom. ¿Es cierto? Cuando se dé el operativo de Yutsupino, entre las ingratas sorpresas para el Estado y la sociedad ecuatoriana, se localizaron operando en esa zona, actuando en esa zona, retroexcavadoras con logos de GATS amazónicos. Entonces, ¿dónde está? Mientras que por un lado, los líderes políticos amazónicos se visten, se proclaman grandes ambientalistas y demandan y tienen muy merecidamente una ley específica para la circunscripción amazónica, por el otro lado caen en la minería ilegal. Ese doble rasero, esa hipocresía institucional está destruyendo de manera exponencial la Amazonía ecuatoriana. Sin duda, es hora de decirlo. Claro, y hay que reconocer también que en medio de las protestas que se han dado en estos últimos años, las protestas, qué sé yo, pues protestas de indígenas, protestas como la que hubo en el mes de octubre, qué sé yo, no pude percibir con fuerza un mensaje contra la minería ilegal. No. El ambientalismo, el antiextractivismo y en general lo que se entiende en sociología por el pachamamismo nunca ha sido frontal con la minería ilegal. Por ejemplo, el caso, la contaminación en el Paché fue Prensa Minera, quien con un documental denunció cómo plantas formales dentro de la ley contaminan un río por el cual el Ecuador tiene una demanda internacional que pronto seguramente nos sentenciarán a los ecuatorianos, al Estado. No fueron quienes lideraron la denuncia de la minería ilegal en Buenos Aires. Sí se puede reconocer en estos últimos años un protagonismo importante de estos grupos antimineros en general contra la minería ilegal en el Napo. Extrañamente se han silenciado, pero sí hay una mixtura. ¿Sabe por qué? Porque tienen un objetivo político. La minería ilegal en estas próximas elecciones pretenderá sentar como precedente un discurso pro regularización que causará mucho atractivo entre los votantes, sobre todo en Zamora. Utilizando a ciertas figuras, posibles candidatos en X, Y, Z, ciudades o amazónicas o, qué sé yo, provincias, prefecturas, alcaldías. ¿Estoy en lo correcto? Por supuesto, ese será el mecanismo. Y para ello pretenderán vender la idea de que la única solución para la minería ilegal es la regularización. Pregunto yo, si los van a regularizar como ha ofrecido la gobernadora de Zamora, ¿quién va a responder por los pasivos ambientales que desde mi análisis es la mayor afectación a estas generaciones, a la naturaleza, al legado que le debemos a nuestros hijos? O sea, la gobernadora va a regularizar y el pasivo ambiental, ¿quién lo va a resolver? El Estado. Es decir, que los mineros ilegales lucraron y el daño lo paga el Estado. Claro, y además en la construcción de esta historia queda otra duda flotando. Y si entre los mineros ilegales, algunos seguramente serán bien intencionados, honestos, están los otros, los que son aupados por el crimen organizado. ¿Quién va a filtrar la información para que esos recursos oscuros no contaminen las campañas? Por supuesto, ahí es donde sugiero al Estado, al presidente, una depuración de las entidades de control minero y ambiental. Arcom, el Viceministerio de Minas, las coordinaciones zonales, las registradurías mineras, de manera que al menos se pueda, desde una investigación de fiscalía, evaluar
cuál de estos funcionarios han enriquecido exponencialmente mientras han sido funcionarios. Es lo único que al menos se podría hacer en un corto plazo. ¿Para qué? Para que no puedan ellos luego después graduarse de grandes voces sobre el debate minero, ¿no es cierto? Claro, es decir, ahí estamos hablando del tema control, ¿no? Pero también habría que averiguar, tendríamos que determinar cómo están las cosas en cuanto a lo que hay que hacer en fiscalización, en la justicia, en el trabajo de las Fuerzas Armadas, porque es un todo, ¿no? Sí, ahora que usted menciona el tema de Fuerzas Armadas, es necesario que el Ecuador conozca que el sector minero necesita una regularización, un control sobre los precios de los insumos y explosivos que ellos usan, porque resulta que, a más de la empresa relacionada, dependiente, y está muy bien que así lo sea, de las Fuerzas Armadas, hay otras 4 que han incrementado exponencialmente los precios, afectando sin control a los regulares, a los formales, y extrañamente también llegando estos explosivos, estos insumos mineros a los ilegales. Entonces, eso también, ¿dónde está el viceministro de Minas para que responda frente a estas realidades mineras? De esto se puede valer también el crimen organizado para tener a su alcance este tipo de materiales que no se venden pues en las farmacias, ¿no? Por supuesto. Y como ellos están al margen de la ley y no pagan regalías, no ofrecen un trabajo digno a sus empleados, como lo hace la minería formal, la minería legal, como no cumplen con ninguna reglamentación ambiental, no tienen un plan de manejo ambiental, pues pueden pagar libremente los sobreprecios en explosivos, hecho que sí afecta a la minería formal. Claro. En el próximo bloque, Franklin, vamos a hablar de la minería legal, sin descuidar, por supuesto, todo lo que se tiene que hacer. Y también comentaremos qué resultado han dado los operativos del gobierno que ha bombardeado pero montones de bocaminas. No sé si el observatorio ya ha medido el efecto de este trabajo. Y de eso conversaremos, entre otras cosas, cuando volvamos. No se vaya. Y seguimos con el abogado Franklin Soria. Él es miembro del Observatorio de Política Minera, director de la Agencia de Prensa Minera, especialista en el tema del combate a la minería ilegal, periodista, investigador, documentalista y escritor. Franklin, vamos a abordar en esta segunda parte, para empezar, ¿qué resultados han tenido estos bombardeos a las bocaminas que ha hecho el gobierno? De suyo, muchísimos. Y luego pues, me complementarás la entrevista diciéndome si crees que han funcionado o no, y que si esos sectores bombardeados no han sido ocupados nuevamente por mineros ilegales. Que el gobierno haya empezado bombardeando los escenarios de minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, tiene 2 significados al menos. La destrucción física de la infraestructura básica y destructiva que tenían las bocaminas de minería ilegal en la zona, y el segundo, la demostración de que existe institucionalidad, de que existe un Estado ecuatoriano con fuerzas armadas dispuestas a hacer valer el imperio de la ley. Reconozcamos que es la primera vez que se hace algo así, ¿no? Es un hecho histórico, sin duda. Recuerden que nosotros en el 2019-20 denunciamos que Buenos Aires prácticamente era una república independiente. No permitían el ingreso de fiscalía, no permitían el ingreso de CNT, pero tenían telefonía celular para hacer transferencias económicas desde ahí a cualquier parte del mundo. Qué lindo. Entonces, que se haya demostrado por parte del Estado ecuatoriano que eso corresponde y está bajo las leyes ecuatorianas en esos casos y en los casos de Pucará y en la Amazonía, sin duda es un hecho histórico. Pero esas bocaminas, esos sectores, esos territorios no han sido ocupados otra vez por los mineros ilegales. Aún están presentes las Fuerzas Armadas y por lo tanto no lo pueden hacer en ese contexto, pero hay que encontrar y desarrollar una política que impida el retorno de los ilegales. Porque no se pueden quedar a vivir ahí por las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y además cuesta, y también el riesgo que finalmente pues
se debilite esa moral. Sin embargo, no se puede caer en la regularización por la regularización, como lo promocionan ciertos abogados y abogadas mineras y como lo promocionan los voceros de la minería ilegal. No, el Ecuador tiene que evaluar los mecanismos para reactivar esas zonas, construir otros escenarios económicos de manera que las comunidades no vuelvan a esa tentación y sobre todo garantizar jurídicamente, físicamente, las actividades de las empresas concesionarias. Estamos diciendo la necesidad de desarrollar la minería formal. La legal, claro. Ahora, ¿por qué es importante el catastro minero? El catastro minero es un registro alfanumérico de las coordenadas en las cuales se puede hacer minería de manera formal, zonas que evidentemente, hay que aclarar, no rompen con las disposiciones constitucionales, no rompen con las leyes ambientales, prohibido en zonas urbanas, prohibido en parques nacionales y áreas naturales. Entonces, en las zonas concesionadas se registran en el catastro minero. Se anunció por parte de una exfuncionaria de minas de que el catastro minero fue depurado. Extrañamente no se comunicó, no se informó debidamente hasta qué punto llegó esta depuración, y actualmente se está en la oferta de la apertura del catastro de pequeña y gran minería, hecho que se ha retornado y que llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Y es importante destacar, porque cuando hay una empresa nacional o extranjera dispuesta a desarrollar mina, pues esos escenarios ya se ocupan y no tiene espacio, al menos en teoría, la minería ilegal. O sea, parecería ser que alguien misteriosamente hace conocer el interés de otros para hacerse de esos espacios. Eso. A ver, solo se puede catastrar lo que la ley lo permite y donde puede haber un potencial minero que lo determinan los geólogos. Pero por supuesto hay redes de burócratas medios e inferiores en las entidades mineras que por un lado filtran información, tú lo has dicho, e incluso se han entregado concesiones de pequeña minería metálica con catastro cerrado en algunos momentos históricos del Ecuador, y eso aún no se ha sancionado, o al menos aún no se ha revertido. ¿Por qué esto es peligroso? Porque una vez que alguien adquiere un derecho minero, una titularidad, ellos ya tienen un mecanismo formal tanto como para operar y como para presionar sobre la legitimidad de sus acciones, habiendo sido entregadas esas concesiones con catastro cerrado. Claro. Ahora, Franklin, imaginémonos el 100% del Ecuador, que es este celular. De este 100%, ¿qué porcentaje está, digamos, habilitado o no tiene ningún problema para las actividades mineras legales? ¿El 10% del país, el 8% del país? ¿Ustedes ya lo han medido? ¿Lo han calculado? Esa área está limitada por un área urbana en crecimiento. El área urbana de las ciudades se expande, por lo tanto no podría hacerse aunque hubiese potencialidad geológica, aunque hubiese interés económico por desarrollar la mina. Por lo tanto, el registro del que nosotros podemos hablar se refiere más bien a qué porcentaje de las concesiones entregadas ya durante años finalmente se han desarrollado. Juan, ¿qué porcentaje? En megaminería, 2 minas. Y hay 2 en proceso. ¿Y Cangrejos y el cuántas Domo. están en camino? 2 más. Sí, entonces esa tardanza también llama la atención, por cuanto las autoridades mineras no se han preocupado de exigir a las empresas el cumplimiento del plan inicial de inversión para desarrollar mina. No se han preocupado de evitar una suerte de especulación minera por parte de empresas o de ecuatorianos que en su momento, durante el correísmo, accedieron a concesiones y hasta la fecha no las desarrollan. Entonces eso también es llamativo y hay que cuestionar al sector minero que hacen detentando concesiones. EMSAEC, por ejemplo, que es Codelco Chile,
tiene al menos 1.600 concesiones. Pero no ha hecho absolutamente ninguna inversión. ¿Sabe qué se hizo? Defenestrar el proyecto Llurimagua, uno de los emblemáticos del cobre, construyendo conflicto social con los poderosos antimineros de Cotacachi, conflicto con la empresa socia que debía ser la empresa nacional minera, la titular, la dueña de los escenarios, y finalmente demandando al Ecuador por 560 millones. Afortunadamente perdieron, después de no haber desarrollado mina. Entonces, ¿dónde estuvieron las autoridades mineras para cuestionar a esa empresa, cualquiera esta sea, la que no cumple con lo estipulado para haberle entregado un contrato de concesión minera? Entonces, sí hay territorios, por decirlo de alguna manera, en el país donde se puede hacer minería legal sin afectar al entorno natural, ¿no? La actividad minera, toda actividad realizada por el ser humano tiene sin duda un impacto en el ambiente, y la actividad minera, no se puede negar, tiene un gran impacto. Siempre. Hasta cuando usted construye una casa, pues, todo. Por supuesto. Una carretera tiene un impacto, un puerto, un aeropuerto. Sin embargo, no se puede caer en la trampa del antiextractivismo que plantea que un país, el más densamente poblado de América Latina, Ecuador, con una población económicamente activa, joven, sin posibilidades de empleo, económicamente, estadísticamente, no hay empleo para tanto joven que viene, pueda renunciar a los procesos extractivos de petróleo, gas y minería y desarrollo hidroeléctrico en nombre de un puritanismo ecológico. Eso no es dable. No lo practican ni las naciones europeas, como Noruega, que es un emblema de ecologismo, y pretenden que lo ejerza un país ni siquiera en vías de desarrollo. O sea, queremos ser el ejemplo del mundo en esa materia. Sí, pero eso está bien en la utopía, en el plano romántico. En el pragmatismo, el Ecuador y la juventud y este país necesita dinero para desarrollar al menos infraestructura básica. No se diga para desarrollar inversión, investigación científica con los recursos mineros del gran bioma amazónico o andino, del chocoandino, como ustedes quieran desarrollarlo. Ahora, ¿cuál es el potencial que tiene Ecuador en minería? Si podemos ponerlo en números, no sé qué sé yo, tenemos minería para 25 años y bajo la tierra hay, qué sé yo, 20.000 millones de dólares en recursos que pueden fluir para la recuperación económica del país. Analicémoslo primero históricamente. Los cañaris fueron los primeros, antes que los pueblos europeos, en amalgamar oro y platino. Es decir, que entre los autóctonos de América Latina ya había actividad minera. Segundo, durante la colonia, el esplendor de ciudades que han terminado siendo patrimonio cultural, Quito y Guayaquil, esa arquitectura, por un lado es minería no metálica, la roca, y por otro lado la metálica en el pan de oro. Por esos méritos, Ecuador tiene 2 ciudades patrimoniales en el mundo, ¿no? Continuemos. Durante el proceso de independencia, las minas sirven para que estas regiones prenden a Inglaterra dineros para su proceso. Perfecto. En la época republicana, varios gobiernos impulsan leyes de minas, como todos los gobiernos del mundo, para actividades mineras. Es más, se prendan las minas de Zaruma para el desarrollo del tren Quito-Guayaquil. Entonces la minería ha estado imbricada en la historia nacional, y no se diga hoy que hay un boom mundial por demandas de minerales tradicionales, el oro, cobre. Aquí hay cobre, pues, ¿no? Por supuesto, el Ecuador podría estar entre las 10 naciones con mayores reservas de cloro. ¿Sí? Sin embargo, la explotación de cobre demanda muchísima inversión y un tiempo mayor que otras, como el oro, que hoy, entre pequeña minería y mega minería, han despuntado en el PIB nacional, llegando a ser terceras sin el petróleo, sin contar con el petróleo, lo que demuestra no solo el potencial, sino la realidad, el aporte actual. Pero no solo se mide desde el potencial económico, sino desde el encadenamiento productivo. En el Ecuador hay cantones mineros: Ponce Enrique, Zamora, Portobelo, de alguna manera Pasaje. Toda la provincia de Zamora mismo es una provincia minera. ¿Cuánto ha aportado al erario la minería legal en los últimos años? Hay una variación por causas de inversión que se ha postergado. Digamos una cifra general nomás.
Bueno, la cifra supera ampliamente lo estipulado, pero nosotros, al menos desde nuestra perspectiva, nos gusta ir más allá desde el análisis de la cifra. ¿Qué ha generado la minería formal en escenarios? Primero analicemos la pequeña minería. Pero tenemos pocos segundos ya. La pequeña minería es la que más empleos genera. Ya, la megaminería genera divisas para un país dolarizado, fundamental. Queda plantearse cuáles son las garantías para el desarrollo dentro de las leyes ambientales y constitucionales del Ecuador. Importantísima la seguridad jurídica, es un buen punto. Gracias al abogado Franklin Soria, el tiempo ha terminado. Hemos hablado del combate a la minería ilegal y las perspectivas de crecimiento de la minería legal. Con ustedes, amigos, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, regresaremos mañana a las 10 de la noche en Ecuador TV. Que tengan un buen descanso.